Evite ser utilizado. Capítulo 8. Distinción entre juicio y realidad. Cuanto existe en el mundo está ahí, independientemente de la opinión de usted sobre el particular. Juicios contra realidad. Por extraño que pueda parecer a primera vista, muchas personas se avasallan a sí mismas al poner más intensidad en sus opiniones o actitudes respecto a lo que es real que en la propia realidad. Antes de que usted niegue la aseveración de que puede ser una de esas personas, considere la evidencia de que casi todo el mundo emplea a diario palabras y frases que son juicios sobre la realidad, como si fueran reflejos de la misma realidad. Por ejemplo, las personas dicen a menudo, "Vaya día repelente" o "estupendo" que hace hoy. Si bien esta frase puede parecer inocua, lo cierto es que no está basada en la realidad. El día es solo repelente o estupendo según el juicio u opinión que usted decida aplicarle. Si acepta que la lluvia es repelente, entonces formulará ese juicio respecto a todos los días lluviosos y la mayoría de la gente, excepto granjeros, labradores, etc., coincidirán con el criterio de usted. Pero en realidad el día solo es, y si usted lo califica o no de repelente, ello carece de importancia en lo que se refiere al día en sí, porque el día va a seguir siendo exactamente lo que es, al margen de la etiqueta que usted le asigne. Ahora bien, todas estas consideraciones acerca de juicios y realidad pueden parecer cogidas por los pelos en relación con los problemas prácticos del avasallamiento personal y un poco desproporcionadas en cuanto a crítica cuando hablamos de comentarios tan aparentemente inofensivos como "es un día repelente", pero adquieren una importancia vital cuando se aplican a zonas de la vida de uno en que las confusiones respecto a juicios y realidad pueden sojuzgarle. Y considere usted por un momento las implicaciones de permitir que un poco de lluvia ensombrezca sin una buena razón toda una jornada de su vida. Si usted rige su vida de acuerdo con la creencia de que juicios y realidad son lo mismo, va a encontrarse con un almacén repleto de infortunios que usted mismo se impone. El conflicto se origina cuando usted espera que el mundo sea como usted quiere y se trastorna usted al descubrir que las cosas no salen como usted deseaba, como solían salir o, lo que aún es peor, como usted insiste en que salgan. Y el conflicto se resuelve solo cuando usted contempla la realidad exactamente como es y deja de lastimarse a sí mismo por el simple hecho de que el mundo gira en el sentido en que lo hace. He aquí un breve extracto de La guerra es buena, poema escrito por Stephen Crane en 1899. Un hombre dijo al universo: "Señor, existo". Sin embargo, replicó el universo, esa circunstancia no ha creado en mí sentido alguno de responsabilidad. Esta es la esencia de la realidad. El mundo no le debe a usted sustento ni una vida feliz, y cuanto más se empeñe usted en pensar que sí se lo debe, más duro le resultará el esfuerzo por conseguir esas cosas. La realidad es lo que es, y nada más, al margen de lo que usted exija o porfíe, o del modo en que le inmovilicen sus propios juicios acerca de la manera en que debería ser. Ello no implica que usted deba abstenerse de trabajar para acabar con las injusticias, para cambiar las partes del mundo que usted considera nocivas, porque el cambio está en el corazón del progreso y el desarrollo.
Pero uno puede aceptar las cosas que ya han ocurrido como algo que pasó a la historia y, por ende, solo sirve para extraer enseñanzas de ello, pero sobre lo que no merece la pena atormentarse. Y tampoco merece la pena que se atribule por lo que está sucediendo en el presente y que usted no puede modificar. Así que no necesita juzgarlo como bueno o malo, sino simplemente considerarlo como algo que existe. Es posible que sucedan algunas cosas que usted haya profetizado y acaso se esfuerce en mejorar otras en cuyo desarrollo pueda usted tener influencia, pero no pida que sean de otro modo a como son, ni se sienta frustrado porque no cambian. Las personas que echan pestes continuamente contra la realidad se condenan a una vida de innecesario enojo y frustración. Se encuentran en condiciones de sojuzgarse a sí mismas, diciendo cosas como las que siguen. Esto no debería suceder precisamente ahora. Al decir que algo que está ocurriendo no debería ocurrir, uno puede acabar convertido en víctima, puesto que se altera y acongoja. Cuanto mayor es el trastorno que provoca en usted su exigencia que la realidad sea distinta de lo que es, más se aprietan las cadenas de la neurosis en torno al mundo. Lo que ha de decir, en cambio, es: esto sucede ahora mismo, pero voy a hacer cuanto esté en mi mano para que deje de ocurrir o para que no se repita. El mundo es un lugar cruel. Las personas que juzgan cruel al mundo, en vez de aceptarlo, pasan por alto el hecho de que el mundo en sí mismo no es cruel, simplemente es como se ha dicho antes. Cruel es un calificativo creado por el hombre que se emplea para culpar al mundo de no ser siempre del modo que nos gustaría que fuera. Uno puede llamar al mundo lo que a uno le plazca y luego desasosegarse, pero el mundo continuará siendo lo que sea. Un pensamiento con más base en la realidad sería: hay cosas en el mundo que quiero cambiar y voy a poner manos a la obra. En cuanto a las cosas que no puedan cambiar y que me desagradan, dejaré de esperar que sean distintas, puesto que mis esperanzas se verán siempre defraudadas y en consecuencia eso me perturbará. La gente es perversa e insensible. Volvemos a las mismas. Perverso e insensible son calificativos que utilizamos para desaprobar algún modo de comportamiento de las personas. Lo cierto es que la gente hace a menudo cosas que uno nunca haría y que en determinados casos uno puede considerar censurables o, algo peor, por principio. De forma que uno prefiere no hacer cosas de esa índole. Se esfuerza en la tarea de no permitir que tal comportamiento pisotee sus derechos o los derechos de los demás. En tal caso, lo correcto es que usted intente hacer cuanto esté en su mano para impedirlo, pero no adoptar la postura negativa de limitarse a derrochar energías calificando a la gente y dejándose caer en la desazón y en el inmovilismo solo porque la gente existe. Y sobre todo, no levante los brazos y diga que la gente en general es perversa e insensible, porque ello equivale a abandonar toda esperanza para todo el mundo, incluido usted mismo, y por lo tanto a renunciar a su propia vida. Esto es un ejemplo de por qué resulta más provechoso etiquetar comportamientos que aplicar calificativos a las personas. Las personas cambian y no siempre encajan limpiamente en una casilla. Han emprendido una conducta a base de robos y agresiones y no estoy dispuesto a tolerarlo. Esta manifestación puede parecer extraña, pero no deja de ser mucho más eficaz que limitarse a mirar a la gente cuyo comportamiento uno considera censurable. ¡Qué horrible fue aquello!
Las cosas no son horribles salvo en el cerebro de los hombres. Horrible no es nada físico que forma parte del mundo. Solo es un adjetivo que expresa el juicio de una persona sobre algo. Aunque a usted no tiene por qué gustarle lo sucedido, es inútil calificarlo de horrible y después aferrar su mente al horror como si éste hubiera cobrado realidad. Usted puede reconocer el incidente que le desagrada, un vapuleo, una quiebra, un accidente como algo que ha sucedido y puede extraer del mismo alguna enseñanza. Nada tiene de malo cualquier etiqueta que pueda usted emplear para valorar los acontecimientos, mientras el proceso de calificación no le sojuzgue. Pero tildar de horribles a las cosas no servirá más que para inmovilizarle, dado que le anima a recordar el horror y si el suceso le hubiera ocurrido a usted, a conseguir grandes dosis de simpatía o condolencia por parte del prójimo que intensificarán su condición de víctima. Los juicios u opiniones son avasalladores cuando nos impiden disfrutar del momento presente o cuando nos proporcionan excusas prefabricadas para actuar de manera contraproducente. Todos los juicios sobre la realidad que no nos coartan, que nos suministran goce, desde luego son merecedores de que los emitamos, siempre y cuando nos demos perfecta cuenta que se trata de juicios y no de la propia realidad. Por ejemplo, la palabra precioso se emplea bastante en juicios sobre la realidad y calificar una flor de preciosa o agradablemente aromática y proceder luego a disfrutar de ella es estupendo para los sentidos. De modo análogo, tildar una conducta de buena, excitante, excelente, fabulosa, majestuosa, exquisita, adorable, emocionante o de cualquiera de los miles de adjetivos que existen, no es sojuzgador en absoluto. Pero los juicios que nos mantienen inmovilizados, que se confunden con la realidad o que tienden a echar la culpa de lo que somos a los demás, a Dios o al mundo, han de afrontarse y erradicarse. No se deje nunca avasallar por la realidad. Ponga agudeza en sus ojos y lance una mirada al mundo y a la gente que lo habita. Observe cómo funciona el mundo, examine cuidadosamente todos los elementos que constituyen lo que llamamos realidad. Vea usted lo que vea, no permita que ello le convierta en víctima. Nuestro planeta funciona conforme a determinados sistemas fácilmente previsibles, como ocurre también con las personas que en él residen. Los verdaderos redimidos son aquellos que no se ensarzan en peleas inútiles, que circulan a favor de las corrientes en vez de ir en contra de ellas, y que aprecian, disfrutan apaciblemente de su estancia aquí. La realidad que uno ve parece muy apasionante cuando uno se detiene a gozarla. Cuando se está en el desierto, este será caluroso y estará rebosante de arena. Ahora bien, uno puede combatir esa idea si le place intentarlo y puede quejarse de tales circunstancias, pero el desierto continuará siendo caluroso. A uno, sin embargo, también se le brinda la opción de mirar a su alrededor con ojos nuevos y empezar a disfrutar del desierto tal como es. Uno puede sentir el calor y dejar que se filtre a través de los poros del cuerpo. Uno puede vislumbrar y oír los pequeños lagartos que se escabullen por doquier, valorar una flor de cacto y contemplar el vuelo de un halcón que se remonta hacia las alturas. Hay centenares de maneras de deleitarse con el desierto, si uno no se inclina por calificarlo de aburrido, lamentarse del calor, arrepentirse de estar allí y toda la estupidez que se deriva del hecho de verse avasallado por la realidad. Una tempestad puede proporcionarle un sinfín de experiencias, según el modo en que usted enfoque la vivencia. Uno puede temerla, esconderse para no soportarla,
condenarla, maldecirla, y cada una de esas opciones le privará de experimentar ese momento de su vida de un modo satisfactoriamente excitante. Pero también puede uno desentenderse de todas las posibles preocupaciones o temores durante una tormenta, sentirlas acariciando el cuerpo de uno, escucharla, olerla, acariciarla y recrearse en la incomparable singularidad que puede constituir una tormenta. Cuando la tormenta amaine, uno puede contemplar cómo los claros armonizan con las nuevas nubes que se formen, observar el modo en que los vientos las desplazan y disfrutar interminablemente de la realidad de cada instante. De igual manera, uno puede optar por sentirse contento y satisfecho con la realidad de una fiesta, una reunión de comité, una velada a solas, un ballet, un partido de fútbol o una comida que se degusta. Sea cual fuere la realidad, y uno puede considerar la mayoría de sus realidades como el resultado de sus opciones, cualquiera puede hacer de ella una experiencia magnífica o puede amargarse no sintonizando con ella o juzgándola en términos irreales. Piense aquí en la lógica. Lo necio que sería que se dejara desazonar o inmovilizar por cosas en las que su desazón no influirá absolutamente nada. Sin desasosegarse lo más mínimo, uno obtendría idéntica reacción por parte de la realidad. Para una persona en su sano juicio, la conclusión parece ineludible. Si uno puede mortificarse o no mortificarse a voluntad respecto a la realidad y en ninguno de ambos casos influirá en ella, entonces optar por la aflicción es sencillamente disparatado. Henry David Thoreau escribió: Nunca ayudé al sol materialmente en su salida, pero sin duda lo único importante fue presenciarla. Esta es una actitud del redimido, estar presente y disfrutar con ello. Tranquilícese. Reconozco lo insensato de molestarse por cosas que solo lo son. Deje de creer que existe algo como un día de perros. No se engañe a sí mismo. Los días son, existen y nada más. Al miércoles le tiene sin cuidado el que usted le guste o no. Seguirá siendo miércoles. La opinión de usted lo convertirá en día malo solo para usted. ¿Cómo actúan las creencias en contra suya? Mantengo el criterio, querido Watson, basado en mi experiencia, de que las callejuelas más vulgares e infames de Londres no presentan un historial de pecado más atroz que el hermoso y sonriente campo. Sir Arthur Conan Doyle, Las aventuras de Sherlock Holmes. En esta cita, el famoso detective establece una verdad fundamental. Las cosas que aparecen bajo la rúbrica de creencias u opiniones como pecado son lo que uno considera que son. Uno peca solo cuando se cree que está pecando, y toda persona del mundo puede juzgar pecado cualquier cosa que decida hacer. Sus creencias solo pueden oprimirle si usted se abstiene de un modo u otro de operar con eficacia en sus momentos presentes, aunque la mayoría de sus criterios acerca de la realidad son acertados y útiles en cuanto a mantenerle como persona que funciona a pleno rendimiento. No faltarán algunos bastantes que le lleven a conclusiones erróneas y que pueden ser destructivos. He aquí tres de las más típicas y generales creencias sobre la realidad, susceptibles de resultarle sojuzgadoras, principalmente porque no reflejan la realidad tal como es. Primero, bueno frente a malo. Si usted cree que la realidad comprende cosas que son buenas y malas de igual forma que contiene cosas que son rojas y verdes, y dedica usted su tiempo a juzgar o determinar cuál es cuál, será usted firme candidato a la frustración innecesaria o algo peor.
Bueno y malo son opiniones acerca de las cosas del mundo, basados generalmente en las preferencias personales. Lo que a uno le gusta o con lo que uno está de acuerdo le parece bueno y todo lo demás es malo. En consecuencia, cuando tropieza con alguien que es distinto a usted, en vez de limitarse a calificarle de distinto, usted le cuelga el San Benito de malo y por ende justifica su antipatía o aborrecimiento hacia él, que lo combata o que se deje desasosegar por ese alguien. La gente se pasa la vida practicando la costumbre de tildar a las cosas de buenas o malas y luego olvidarlas en vez de experimentarlas plenamente. Eso huele mal. Reflexionemos un poco en el concepto de mal olor. A uno puede no gustarle un olor determinado y ello puede deberse a que su organismo le advierte, por ejemplo, de que lo que está oliendo no sería bueno para comérselo, pero en realidad el efluvio en sí mismo nunca tiene nada de malo. De forma similar, las personas dicen que su gato es malo porque acosa al pájaro, pero los gatos no saben ser otra cosa que gatos. El adjetivo malo es un término sin aplicación a los animales, ya que estos solo hacen lo que saben hacer. Los gatos cazan por instinto y aunque uno los califique de malos porque se entregan a la caza, eso no cambiará absolutamente nada, salvo en que uno se sojuzgara a sí mismo con expectativas de una realidad que nunca va a producirse, pese al calificativo que uno emplee. Si la rutina de bueno, malo, le está convirtiendo en víctima, cambie los conceptos y piense en términos de sano, enfermizo, legal, ilegal, eficaz, ineficaz, trabajo, ocio, que son dicotomías basadas en la realidad, susceptibles de tener significado real en la vida de uno. Segundo, justo frente a injusto. Una vez más el hombre inventa términos que dicen que esa conducta es correcta y aquella incorrecta, que este hecho es justo y aquel injusto. Pero tales juicios no les son útiles en absoluto a la realidad. Si alguien le convence de que está equivocado moralmente o de que cualquier otro modo puede manipularle hasta que usted se comporte de manera adecuada, que es precisamente el comportamiento que a menudo practica la mayoría de la gente, pero que nunca está determinado por la equidad o iniquidad de la postura de usted, cualquier observador objetivo comprobará enseguida que la conducta apropiada de una persona es errónea para otra y viceversa. Se trata puramente de un criterio. A muchas personas se les envió a morir en guerras estúpidas porque aquello era lo que había que hacer, lo justo, a pesar de que cuando el conflicto hubo terminado ambos bandos se estrecharon la mano. Con frecuencia la gente cree que la lealtad a un país, a un equipo, a un colegio, etcétera, es siempre lo justo y que tener una opinión contraria constituye decididamente estar en el error. Las personas se sojuzgan recíprocamente al decir que la lealtad a los miembros de la familia es siempre lo correcto o que uno debe ceñirse siempre a la verdad porque es la forma recta de proceder. De modo análogo, soltar tacos es incorrecto, lo mismo que bostezar, estornudar, contraerse nerviosamente o pellizcarse la nariz. ¿Por qué? Porque la gente ha decidido desaprobar tal comportamiento, no porque en esos actos haya algo innata o sempiternalmente inadecuado. Es uno quien debe decidir por sí mismo, no si su conducta es correcta o incorrecta, sino si es eficaz o ineficaz en lo que se refiere al logro de sus objetivos legítimos.
Un modo de poner al descubierto el juego del avasallamiento por el sistema de tildarle a uno de equivocado consiste en pedir al acusador que sustituya lo de equivocado por alguna explicación de la conducta de uno que demuestre que sojuzga a alguien. Si el acusador no puede hacerlo, sufre un error en lo que se refiere a correcto e incorrecto o trata de convertirle a uno en víctima. Tercero, bonito frente a feo. Aplicados a las personas, estos juicios son pura irrealidad en su expresión más depravada. En la realidad, las personas no son más guapas o más feas unas que otras, son simplemente distintas. Una nariz voluminosa no es fea a menos que uno quiera considerarla así. Ser velloso o peludo no es carecer de atractivo, como tampoco lo es ser bajo, alto, gordo, escuálido, negro o blanco. Cuando la belleza se convierte en algo que las personas tienen o no tienen, se pone al alcance de quienes pueden utilizarla para conseguir que una mayoría convenga en que ellos son hermosos, al objeto de reducir y sojuzgar a los demás. Pero uno no tiene por qué mostrarse de acuerdo con nada si no quiere hacerlo, y mucho menos con el empleo de términos que no sirven más que para situar a una clase de personas por encima de otras, sobre la base de unos cánones subjetivos de belleza y fealdad. Si usted se avasalla a sí mismo con opiniones erróneas acerca de su aspecto, opiniones que a decir verdad son de otros, desembarácese de esas etiquetas y estará apartando de sí una importante perspectiva irreal sobre el mundo que en casi todos los casos es destructora para usted. Mark Twain escribió una vez: el hombre es el único animal que se ruboriza o que necesita hacerlo. Supone que Mark Twain sabía que el sonrojo era una reacción ante un juicio sobre la realidad y que, dado que los animales irracionales solo saben aceptar la realidad como es, sin juzgarla, son incapaces de sentirse turbados por algo. Aunque no deseamos vernos reducidos a las limitaciones que afrontan los animales, sí podemos estar dispuestos a echar una mirada más atenta a su comportamiento y a aprender lo que podamos en lo que se refiere a no dejarnos convertir en víctimas por nuestras opiniones acerca de la realidad. Una lista de cosas que en realidad no existen. Solo para entretenerse, lancé una ojeada a la siguiente relación de palabras y frases. Representan juicios que simplemente no existen en la realidad, pero sin los cuales a la mayoría de las personas les parecería imposible su propia existencia. ¿Cree usted de veras que necesita estas creencias? Desastres. Suerte. La demanda popular. Equivocaciones. Casi. Un mal olor. El mejor vino. Perpetuamente. Un día estupendo. Una carrera afortunada. Una mujer hermosa. Una escena terrible. El camino recto. Un buen muchacho. Una persona estúpida. Una muerte inmerecida. Un accidente grave. Una persona perfecta. Un cabeza de chorlito, una actitud normal, una garantía, un vestido fatal, un peinado maravilloso. No debería usted haber lenguaje espantoso, gramática incorrecta, un magnífico ser humano, gusto excesivo, malos modales, un poquito encinta, un juego deprimente, una personalidad superficial, pan inferior. Una exhibición repugnante. Recuerde, no estoy juzgando el empleo de estos conceptos, simplemente pongo en tela de juicio que puedan existir en realidad. Cada uno de ellos representa un juicio sobre la realidad.
Y si ese juicio no es contraproducente, propongo que siga adelante y juzgue, pero si eso le convierte en víctima de algún modo, por ínfimo que sea, entonces tenga presente que le es imprescindible poner en cuarentena sus opiniones y suscribir nuevas creencias que no solo estén basadas en la realidad, sino que sean también autoenaltecedoras. Desarrollo de la serenidad mental como medio para conseguir una perspectiva de la realidad. Igual que su cuerpo necesita para mantenerse sano y funcionar a pleno rendimiento una idónea sucesión alternativa de ejercicio y descanso, a su mente le ocurre tres cuartos de lo mismo. Aprender el modo de sosegar la mente y permitir que se vea exenta de la función de pensar, analizar, imaginar y revivir constantemente el pasado es un arte de la máxima importancia que debe cultivarse mientras uno se esfuerza en la tarea de minimizar sus juicios autodesvalorizadores acerca de la realidad. Pensar puede ser una enfermedad cuando se exagera. He conocido muchos clientes que sufrían el síndrome de la inquietud mental, que les incitaba a analizar el mundo hasta las últimas consecuencias sin permitirles nunca la libertad de un instante apacible con el cerebro en blanco. La realidad se disfruta infinitamente mejor cuando el pensamiento no anda de por medio, cuando simplemente se es y se experimenta. Rememore la experiencia más hermosa que haya tenido. Mientras la examine, determine qué fue lo que la hizo tan especial, que usted se encontraba tan inmerso en la experiencia en sí misma que ni siquiera tuvo conciencia de lo que pudiera pensar sobre ella mientras se desarrollaba. ¿Cuál fue la escaramuza sexual más formidable de su vida? Sea cual fuere esa ocasión durante la experiencia, usted estaba tan entregado a la acción, a la práctica del amor, que su mente no se proyectaba sobre la circunstancia de pasar un rato gozoso, sino que el cerebro se mantenía ajeno a todo análisis y reflexión. Dejaba que el cuerpo hiciera lo que tenía que hacer, o sea, disfrutar de una experiencia amorosa y cuajada de deleite, sin cavilar acerca del cómo, del por qué o del cuándo, ni producir ninguna otra actividad mental vibrante. La enorme importancia que últimamente concede nuestra cultura a la meditación manifiesta el deseo natural que albergamos de aprender el modo de colocar nuestro cerebro en reposo frente a la actividad frenética del mundo moderno y que, sin embargo, continúe en condiciones de funcionar. La meditación no es una disciplina esotérica que conlleve la necesidad de destinar tiempo y dinero a las sesiones con un gurú especializado que le proporcione a uno los secretos de los antiguos maestros. La meditación es un proceso sencillísimo que le permite a usted aliviar las tensiones, la ansiedad acumulada en su mente a causa del esfuerzo excesivo, mediante el sencillo procedimiento de hacer que el cerebro se relaje y permanezca en silencio. Para conseguirlo, uno puede concentrarse en un color, blancura absoluta o repetir despacio un sonido único con exclusión de todo otro pensamiento. Cada vez que uno se percate de que cualquiera de sus pensamientos dominantes se dispone a invadir el campo mental, uno se niega a dejarlo entrar. Lo expulsa literalmente, diciéndole que puede esperar a que haya concluido el periodo asignado a la meditación. Este periodo puede ser de 15 segundos para el principiante y llegar hasta los 20 minutos de duración cuando uno haya practicado a lo largo de una temporada. Esta clase de relajamiento mental es tan importante para uno como el relajamiento corporal sobre una base normalizada y cualquiera está capacitado para efectuarlo cada vez que lo considere oportuno. Ser frente a pensar acerca de ser.
Aprender a ser constituye en realidad el proceso de aprender a no pensar. Ser significa simplemente permitirse tomar parte en una actividad y hacer lo que es natural para uno, sin que le acuse ni acose el cerebro con sus actividades de revisión, análisis o planificación. Por ejemplo, una vez ha enseñado usted a su cuerpo el modo de realizar una tarea, el cerebro se inhibirá de la ejecución de la misma si usted está pensando en ella constantemente. Considere una actividad cotidiana como la de conducir un automóvil. Después de haber aprendido a hacerlo mediante el pensamiento y el adiestramiento, a usted no le hace falta pensar en lo que lleva a cabo su cuerpo mientras conduce el vehículo. Simplemente le deja que haga lo que el cuerpo ya sabe hacer. Para girar, el pie se traslada del acelerador al freno, al objeto de aminorar la velocidad, y las manos accionan el volante de forma que el automóvil doble la esquina con suavidad. Continúe en su carril, no roce con el bordillo, etc. Acto seguido, afloja usted el volante para que vuelva a su posición primitiva, acelera, etc. Si no deja de pensar y preocuparse de todos los movimientos que ejecuta, lo más probable es que rompa el curso uniforme de sus actos, pierda la coordinación y se haga un verdadero lío. Sería como volver a las fases iniciales vacilantes e inseguras de su época de aprendizaje. Es indudable que ha visto usted conductores que siempre están pensando en su conducción, que parecen no haber abandonado nunca por completo el acto torpe y titubeante de ponerlo todo bien acoplado. Parecen dirigir el coche, lo sobregobiernan nerviosamente como si el automóvil pudiera salirse de la calzada por su cuenta si se le brindase un asomo de oportunidad. A esos conductores les preocupa obsesivamente cada curva, el mantenerse en su carril, la velocidad. En resumen, no conducen con pericia porque no han aprendido a hacerlo sin tener que pensar en lo que están haciendo. Lo mismo cabe decir aplicado a cualquier deporte como tenis, baloncesto o ping-pong. Jugando al tenis uno da los mejores golpes de raqueta cuando no piensa en ellos. Si uno tranquiliza la mente y deja que el cuerpo haga lo que sabe hacer, entonces conseguirá reveses impresionantes, voleas extraordinarias y así sucesivamente. Ya sabe que al tenis se le ha llamado siempre juego mental y que los preparadores no cesan de aludir a actitudes mentales. Los tenistas de mayor destreza son aquellos que relajan el cerebro lo suficiente como para no experimentar el más leve nerviosismo en lo que se refiere al juego y están en condiciones de dejar que el cuerpo haga lo que sabe hacer porque se le ha adiestrado para ello. He presenciado muchos partidos de tenis entre aspirantes y campeones en los que los primeros cobraban ventaja enseguida, principalmente porque no hacían más que salir y golpear la pelota. En su cabeza ni siquiera había entrado la más remota idea de que pudiesen ganar, de modo que eso no les preocupaba. Se limitaban a devolver pelotas y a dejar que el cuerpo actuase. Luego, cuando la ventaja era sustanciosa, empezaban a pensar. Realmente la victoria podía ser suya. Ahora tenían algo que proteger. Así que empiezan a exponer, a mostrarse agresivos. El cerebro toma las riendas, suben a la red, intentan dejadas. Tratan de dirigir la bola y antes de que haya transcurrido mucho tiempo ya están perdiendo. De haber sido capaces de relajarse con la mente tranquila y dejar que el cuerpo siguiera jugando al tenis, probablemente habrían conservado la ventaja, nada más que actuando como iban haciendo.
Como he dicho antes, para conseguir el triunfo es casi como si uno no pudiera pensar en que va a ganar. Los grandes campeones de todos los deportes hacen las cosas con naturalidad, sin pensar en ello, porque han adiestrado el cuerpo para que responda automáticamente a las necesidades precisas del juego en un momento determinado, sin distraerse. Se dice que el camino está en concentración, pero si es así, concentración representa lo contrario de entretenerse pensando, analizar, perfilar todos los aspectos de un problema y se parece más a la meditación que a la reflexión o a la sistematización teórica. Rick Berry puede encestar algo más del 90% de sus tiros libres en un tenso ambiente de la cancha de baloncesto profesional, no porque piense en todos los movimientos que ha de ejecutar en cada instante, sino precisamente porque no tiene necesidad de pensar en la presión que soporta ni en ninguna otra cosa. Johnny Unitas no piensa en lo que debe hacer con el brazo, las piernas, los dedos, etcétera, cada vez que lanza un pase. Los grandes atletas no se conceden tiempo para mirar al exterior, al objeto de discernir las posibilidades de fallo, como tampoco se molesta usted en hacerlo cuando arroja con indiferencia una bola de papel hacia el interior de la papelera. Bueno, usted puede desarrollar la misma clase de enfoque a base de sosiego mental para aplicarlo a los deportes que practique y de hecho a todos los juegos de la vida, grandes y pequeños. Si en tenis tiene usted un revés terrible, aunque de vez en cuando suelta un golpe inconsciente que envía la pelota con toda limpieza por encima de la red y la lleva a botar en el mismo ángulo de la pista que corresponde a su rival, lo que no permite a éste devolverla. Entonces sabe usted que se trata de algo inconsciente. Deja usted que salga a la superficie su habilidad auténtica, real y natural. Inconsciente equivale a no pensar mientras se juega, a limitarse a dejar que sea el cuerpo quien juegue. La actividad sexual es otro terreno en el que se necesita dejar en paz la mente si uno quiere abrirse paso hacia la participación en la realidad sencilla y sin complicaciones de juicios de valor. ¿Ha oído usted decir alguna vez que a un mozalbete de 14 años hay que enseñarle el modo de conseguir la erección? Claro que no. Pero sí es probable que tenga usted noticias de que a ejecutivos de 44 años hubo que aleccionarles para que recordaran el modo de lograr que se les enderezase. La impotencia, como otros retraimientos de la conducta natural, la originan generalmente preocupaciones, distracciones, inquietudes, conflictos, tener en la cabeza algo que no deja que los demás siga su curso, algo como problemas en el trabajo, lo que no permite al cuerpo hacer lo que sabe hacer mejor que cualquiera otra cosa. Lo irónico de la mayor parte de la terapia sexual estriba en que se proyecta sobre la enseñanza a las personas para que se dejen de pensar en y preocuparse de la ejecución del acto carnal y liberarse así de la presión que han acumulado sobre el cuerpo a través de la mente activa y vibrante que, por su parte, puede bloquear fácilmente la operatividad del cuerpo. Limitándose a estar con su pareja y disfrutar del sexo en vez de dejar que el cerebro vaya en todas direcciones, uno gozará de las experiencias eróticas más sensacionales. Se sabe perfectamente que si no se da importancia a los síntomas de muchas enfermedades físicas, tales síntomas decrecen, siempre y cuando no se haga algo que los agrave. Para combatir los ciclos de dolor, más tensión de las afecciones nefríticas crónicas, se emplea cada vez más la meditación junto con la adecuada dosis de ejercicio en vez de los fármacos. Consideremos el resfriado común.
Al pensar en la posibilidad de resfriarse, al hablar del resfriado, al permitirlo, lo que probablemente hace uno es fortalecer los síntomas del mismo, que el propio organismo suprimirá con toda naturalidad si se le dejase actuar por su cuenta sin injerencias mentales. Howard iba a lanzarse en paracaídas por primera vez. Salió de casa con un resfriado bastante serio, tos, nariz tapada, mucosidad deslizante. Llegó al aeropuerto y la perspectiva del salto le ocupó súbita y totalmente. Tuvo que escuchar al instructor, repasar todos los preceptos, subir al avión, ponerse el paracaídas, contar los segundos, salir a la plataforma de lanzamiento, colocar el cuerpo en la posición correcta y así sucesivamente. Pasó 2 horas inmerso por completo en el estímulo y excitación del proceso del salto. Cuando por último volvió al automóvil para emprender el largo trayecto de regreso a casa, atrás ya el desafío y la actividad, se dio cuenta de pronto de que la nariz le goteaba de nuevo, por primera vez en 2 horas. Durante el periodo en que estuvo totalmente abismado en las operaciones del lanzamiento en paracaídas, su mente dejó de estar proyectada sobre el resfriado y el cuerpo, mientras seguía combatiendo el resfriado, trataba también los síntomas naturalmente, del modo que imitan los medicamentos elaborados por el hombre. Tuve una vez un paciente cuyo problema eran las evacuaciones. La mujer no ignoraba que su caso particular era psicosomático, ya que solo le sobrevenían los ataques cuando tenía que realizar tareas desagradables, pero se veía obligada literalmente a hacer sus planes cotidianos en torno a los lavabos y le aterraba tener que cubrir en coche una larga distancia por miedo a no encontrar uno a mano llegada la urgencia. Al cabo de varios meses de aprendizaje con vistas a sosegar la mente, a dejar la obsesión y los intentos de combatir la diarrea, lo que solo servía para incrementar su tensión y agravar el estado de la mujer, ésta superó el problema. Esta clase de estrategia antipensamiento, cuando el pensamiento es contraproducente, puede resultar muy útil en la eliminación de numerosas enfermedades. Si bien salta a la vista que no puede ser un sustituto del tratamiento médico adecuado cuando la causa del problema está puramente en la cabeza o cuando la cabeza puede agravar los síntomas de un problema físico desproporcionándolo respecto a su seriedad real, aprender a relajarse, suspender la actividad del pensamiento y simplemente ser puede constituir un poderoso antídoto contra las enfermedades físicas. El régimen dietético y el comer en demasía aportan dos ejemplos primordiales de cómo el exceso de actividad mental puede sojuzgarle a uno. Su organismo conoce el modo de encontrar el peso normal del cuerpo. Si usted está más gordo de la cuenta, casi con toda certeza puede afirmarse que la culpa la tiene su cerebro y que ello no se debe a deficiencias corporales. Si deja usted de idolatrar la comida y adopta la decisión de no tomar un bocado más en cuanto su cuerpo deje de tener apetito, ni siquiera deberá molestarse en pensar en dieta o régimen alguno. Por regla general, su cuerpo se sentirá saciado con unas cuantas cucharadas de comida. Los pinchazos físicos del hambre se disipan, pero usted sigue comiendo porque tiene un cerebro activo orientado hacia la comida. Puede decirse que se da por supuesto que debe ingerir todo lo que tiene en el plato, que es la hora de alimentarse, que si no consume ahora una tonelada de comida, dentro de 20 minutos estará hambriento, que el asado es exquisito, que el helado de chocolate está imponente, etc. Usted presiente que va a estar famélico. Tiene un miedo irracional al hambre, incluso aunque su apetito está satisfecho, usted se está muriendo de hambre.
Uno de los sistemas más eficaces para adelgazar consiste en ir depositando en el plato las cucharadas de comida de una en una. Después de cada bocado, pregunte a su cuerpo si todavía tiene hambre. Cuando la respuesta sea negativa, deje de comer y no tome nada más hasta que el cuerpo se lo pida. Aliméntelo solo lo suficiente para saciarlo. Al cuerpo no le gusta estar sobrecargado, hinchado y barrigudo. Le resulta penoso verse alimentado en exceso, y si usted apacigua la glotonería de su mente y sintoniza el cerebro de modo que capte las numerosas señales que envía el cuerpo para que suspenda usted su comportamiento atiborrante, llegará a una tregua con él y el cuerpo le recompensará ajustándose a su peso óptimo. Todos esos calambres y tirones, esa respiración jadeante cuando sube usted una escalera, esa depresión, esos dolores, etcétera, son señales de su cuerpo que desea que le deje en paz y coma usted nada más que lo necesario para que él funcione. Acalle su mente en lo referente a la ingestión de alimentos y pronto será el físicamente apropiado espécimen que en realidad es dentro de ese adiposo mental y contraproducente exterior. El comportamiento balbuceante y tartamudeante proporciona un excelente ejemplo de lo que puede conseguir la técnica del sosiego cerebral. Este tipo de impedimento de la articulación física normal es un problema mental más que físico en prácticamente todos los casos. El tartamudeo es consecuencia de hablarse uno mismo de cierta manera que conduce a unas formas de comunicarse antinaturales. Sheldon había sido tartamudo crónico toda su vida. Como muchos tartamudos profundos, tenía un miedo a hablar inadecuadamente que se remontaba a su juventud. Sus dogmáticos y perfeccionistas padres no le habían tolerado errores ni mémesis. De niño siempre le estaban corrigiendo, de modo que él a su vez castigó a sus progenitores cultivando el tartamudeo. Lo único que no se les iba a permitir controlar era el habla del muchacho. La costumbre de tartamudear había acompañado a Sheldon hasta la edad de 42 años. En lo referente a su tartamudeo, era la clásica persona de cerebro vibrante, ruidoso, siempre pensaba antes de hablar y, en consecuencia, no permitía que el cuerpo hiciese lo que sabía hacer perfectamente, o sea, hablar de modo normal, sin fallos ni vacilaciones. Por ende, su primer propósito fue dejar de pensar antes de hacer uso de la palabra y concederse el lujo de tartamudear si su cuerpo deseaba hacerlo sin que la mente se preocupase de lo que pudieran decir los demás. Su objetivo era regalarse el don mental de tartamudear sin considerar esa conducta como un fracaso, como que había hecho algo mal. Tuvo que aprender que hablar fuera de la forma que fuese uno era más que eso, hablar, y que la idea de que tenía que hacerse bien era juicio acerca del modo de hablar. En cuanto Sheldon empezó a silenciar el cerebro y a permitir que saliera de su boca todo lo que fuese sin traba alguna, realizó asombrosos progresos. Cuando dejó de preocuparse de su forma de hablar, comenzó paradójicamente a eliminar el tartamudeo. Sosegar su cerebro le liberó también de la autodesaprobación que había constituido su estilo de vida desde los 3 años de edad. En prácticamente todas las situaciones de la vida, una vez se ha enseñado al cuerpo cómo tiene que comportarse a través del proceso del pensamiento, reflexión, adiestramiento y corrección. Llega la hora de atenuar la labor de la mente y dejar que el cuerpo haga lo que se le ha enseñado a hacer, sin la interferencia de las presiones que proceden del pensamiento insistente. Ese alivio, irónicamente, mejorará la ejecución práctica en vez de permitir que se deteriore.
Todos los grandes maestros comprenden que los seres humanos tienen que estar capacitados para hacer las cosas con naturalidad, para hacerlas con destreza. Cada vez que se ejerce presión sobre un organismo, desde dentro o desde fuera, el cerebro trabaja en contra de las mismas cosas que desea lograr. La presión es la propia casa dividida contra sí misma del organismo. El novelista inglés Charles Kingsley escribió estas oportunas palabras acerca del pensamiento como causa destructora y síntoma de la desdicha humana. Si quiere usted ser desdichado, piense en sí mismo, en lo que desea, en lo que le gusta, en el respeto que las personas deben tenerle, en lo que la gente opina de usted. Entonces para usted nada será puro. Estropeará cuanto toque, convertirá en pecado y desgracia para su persona todo lo que Dios le envíe. Será usted un ente tan lamentable como elija ser. De nuevo aparece el término elegir. ¿Tiene usted plena capacidad para abstenerse de elegir, para dejar de inclinarse por un cerebro que labora activamente con el fin de impedirle que disfrute usted de la realidad? Varias técnicas basadas en la realidad para suprimir juicios contraproducentes. Tanto si decide como si no hacer algo respecto a sus creencias y opiniones, la realidad seguirá siendo exactamente como es. Si puede usted llegar a tener una conciencia más clara de lo que constituye un criterio acerca de la realidad, y si se percata de que sus opiniones le resultan perjudiciales en algún sentido, entonces puede modificar esas creencias y apreciar y aceptar lo que se deriva de ello en vez de derrochar su vida valorando, juzgando y desazonándose. He aquí algunas medidas específicas que puede usted tomar para convertirse en su propio experto en realidad. Empiece por convencerse de que está perfectamente capacitado para controlar sus actitudes respecto a todo. Si sus posturas son exclusivamente suyas, entonces las domina y no tiene por qué retener ninguna de las que se autosupriman. Si se aferra a la idea de que no puede evitar los pensamientos y sentimientos que alberga y que estos son principios de un programa establecido, entonces permanecerá usted estancado donde está. Resuelva adoptar decisiones respecto a sus actitudes en vez de ser esclavo de ellas. En sus días determinados, asígnese cometidos de apreciación de la realidad. Pruebe a estudiar cuánto entra en su campo de percepción en vez de limitarse a dejarlo pasar. Registre en su conciencia la máxima cantidad de detalles referentes al mundo que le rodea. No presuponga que tiene que hacer algo con ello, aparte de experimentarlo. Si va usted en automóvil, advierta el modo en que se desenvuelve el tránsito, quién está delante de usted, el interior del vehículo en que va usted, la configuración del terreno que está atravesando, etc. Examine al paso los guardarraíles, la arquitectura, las formaciones de nubes, la dirección del viento y todo lo que haya que observar. Señálese ejercicios de esa clase y no solo eliminará el aburrimiento, sino que también se creará hábitos que, a la larga, le permitirán convertir cada momento de su vida en algo que apreciar. Haga una nueva valoración de su vocabulario y formas de expresarse acerca de la realidad. Compruebe el número de veces en el curso de una hora en que emplea frases que reflejan opiniones en lugar de realidad. ¿Cuántas veces dice cosas como terrible, hace un día de perros, fulano o mengana son unos inútiles, feo, repulsivo?
Cuando se dé cuenta de que su comportamiento verbal es negativo en los juicios, dedique periódicamente unos instantes a tratar de corregirse. Al modificar su conducta oral, cambiará sus actitudes para dirigirlas en el sentido de aceptar la realidad tal como es y se encontrará eliminando de su vida muchos desasosiegos innecesarios. Cuando oiga a alguien decir cosas con las que usted está en violento desacuerdo, suprima la violencia de su reacción interna. ¿Por qué ha de sentirse molesto por la circunstancia de que ese alguien no vea el mundo como lo ve usted? La realidad es de tal manera que cada cual es distinto y cuanto menos tiempo pase usted desazonado por ese hecho, más saludable se sentirá y más prolongadamente empuñará sus propias riendas. Si algo le perturba y le consta que ese algo concluirá, dedique sus esfuerzos a acelerar esa conclusión. La técnica de la reducción de tiempo le ayudará a reprogramarse y a no permitir que le inmovilice lo que realmente ya ha terminado. Tarde o temprano llegará un momento en que usted habrá adquirido el hábito de no trastornarse por las cosas que no puede modificar y aprenderá a emprender la acción adecuada en vez de amargarse. Sea personal en lo que concierne a su realidad. Procure ver las cosas con perspectivas que los demás no utilizan. Si los demás prefieren acongojarse o molestarse a causa de lo que usted decide apreciar, déjelos que lo hagan, que se revuelquen en su desdicha si es eso lo que eligen, pero usted puede inclinarse por la elección consciente que eventualmente se convertirá en elección inconsciente, de disfrutar de cada segundo de su vida. Recuerde el famoso verso de Walt Whitman. Para mí cada hora de luz y oscuridad es un milagro, cada centímetro cúbico de espacio es un milagro. Reduzca su tendencia a evaluar, calcular, analizar e interpretar el mundo y sustituya esta actividad inútil por hacer, disfrutar, ser y amar. Hágalo de vez en cuando durante un minuto, interrumpiendo su proceso de evaluación y manifestándose a sí mismo que no va a seguir con los cálculos, que muy bien puede limitarse a gozar del deleite de ese minuto. Hace mucho tiempo aprendió usted a promover, a conceder importancia a las notas y el proceso de calificación. De niño, en el colegio le enseñaron que las cosas solo tenían valor si los profesores le otorgaban una puntuación alta, de otro modo no servirían para nada. Pero en realidad el proceso de calificación es absurdo, puesto que no influye para que las cosas ocurran en condiciones mejores o peores. Siempre estará usted suspendido del sistema de calificación en cuanto a cumplimiento o actividad. Si acaba midiendo la vida en términos escolares como concedería a esta jornada una B más, inconscientemente o conscientemente. Olvide esa neurótica preocupación por las puntuaciones que le inculcaron cuando era pequeño y continúe haciendo cosas y ya está. Si se empeña en conservar el sistema de calificación como parte de su persona, elaborará para sí la pauta elusiva de mantenerse al margen de todo aquello en que no se considere capaz de conseguir la nota máxima y, en consecuencia, se perderá prácticamente cuanto de agradable presenta la vida. Puede que alguna vez haya albergado el convencimiento de que el sobresaliente en las asignaturas confería a las mismas su valor. Si tal es el caso, entonces se dejó usted embaucar y probablemente se sintió atribulado cuando el sobresaliente no estaba allí. Pero hoy no tiene por qué dejarse embaucar. Valore todas sus relaciones, no como entidades permanentes, sino como decisiones momentáneas, sucesivamente renovables hasta el presente. En esencia, olvídese de la palabra relación,
Reconozca que solo puede vivir con una persona al momento presente y que como quiere que ese momento sea satisfactorio, va a hacer que se produzca ahora. Todo lo que diga acerca de perdurabilidad puede convertirse en humo en cuestión de un segundo con la muerte de la pareja o a causa de la determinación adoptada por cualquiera de las dos personas de no continuar con la otra. Sin embargo, ¿por qué mortificarse por el hecho de que no existe perdurabilidad ideal, cuando uno puede lograr el goce feliz de la permanencia en este momento? Acepte que siempre habrá snobs, excéntricos, tipos raros, criminales, personas con prejuicios y toda clase de individuos que a usted le desagradan. En vez de considerarlos nefastos y maldecir al mundo por tolerar semejante ruindad, recuerde que es muy probable que esas personas le conceptúen a usted como funesto y que si tuvieran sus veleidades, que no las tienen, es muy posible que les gustara encargarse de que a usted y a los de su clase se les eliminase de este planeta. Limítese a concederles su realidad y absténgase de permitir que la mera existencia de esas personas controle sus emociones. Deje de ser dueño y señor de otros en su cerebro. Desembarácese de la ilusión de que sus hijos, cónyuge, amigos, etcétera, le deben algo simplemente porque viven con usted, trabajan con o para usted, etcétera. Nunca podrán ser de su propiedad y es de esperar que nunca pueda conseguir que piensen del mismo modo que usted solo porque los intimida. Provisto de este conocimiento, puede librarse de un sinfín de dolores de cabeza y del autoavasallamiento que se impone con solo dejarlos que sean ellos mismos. Puede brindar consejos a los jóvenes y puede ofrecer su ayuda a quienes les gustaría aprovecharla, pero lo que no podrá nunca es ser dueño de ellos y por grande que sea el desasosiego que eso le produzca, no alterará la realidad. Niéguese a permitir que se le corrija y suprima cualquier tendencia que pueda usted tener de corregir a los demás, de obligarles a hacer las cosas bien, tal como pueda usted definir el término bien. La cuestión de corregir constantemente el lenguaje de las personas, por ejemplo, enmendar la plana a alguien que cuenta una anécdota o rectificarle la más mínima exageración o inexactitud, constituye una costumbre sojuzgadora y grosera. Cuando uno corrige continuamente a los demás, está enviando señales indicadoras de que sabe cómo tienen que comportarse y de que siempre deberían consultar con uno antes de hacer algo. Cuando alguien le corrija su forma de hablar, párele los pies con «ya vuelves a corregirme» sin una buena razón que lo justifique. He de dar por supuesto que sabes cómo debo hablar, o bien pruebe con ¿entendiste lo que estaba diciendo? Si es así, ¿para qué crees que sirve el lenguaje? ¿Para comunicarse o para practicar entre nosotros continuamente el jueguecito del verdadero o falso? Esta clase de postura demostrará que no está usted dispuesto a que los demás le gobiernen la vida y que no necesita que otra persona le evalúe su propia realidad. Como hemos visto en el ejemplo del tartamudeo, los niños a los que se corrige continuamente tienden a cerrar la boca y mantenerse callados, porque se sienten ofendidos por tales intrusiones vejatorias en su vida. He conocido muchos padres bien intencionados que creen que al corregir una y otra vez a sus hijos manifiestan preocuparse de la comunicación. Pero la verdad es que ese celo corrector no pasa de ser un hostigamiento insistente que, eso sí, enseña a los pequeños a no pensar ni hablar por sí mismos. Lleve a cabo ejercicios de sosiego mental como lapsus de meditación, especialmente durante sus jornadas de mayor ajetreo. Aleje de sí todo pensamiento y deje que su mente y su cuerpo en pleno se atemperen y relajen.
Cuando se ha despreocupado del análisis hasta el punto de que ya ni siquiera lo observa, se convierte usted en un verdadero apreciador de la vida, un entendido. Conclusión. La realidad existe y nada más. Esta máxima filosófica y su implícita actitud respecto a la vida son tan importantes para el intento activo de evitar caer en la condición de víctima como cualquiera de las más concretas lecciones de los capítulos anteriores. De hecho, constituyen su complemento en cierto sentido. Aprender a apreciar la vida sin maldecir constantemente a la realidad y aniquilar de ese modo la única oportunidad de dicha que se le ofrece a uno ahora puede constituir a la vez el primero y el último paso en la búsqueda personal de la satisfacción completa.